¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de qué es un electrón y si es que un electrón puede ser algo. Joseph John Thomson es famoso por el descubrimiento del electrón. Nació el 18 de diciembre de 1856 en Manchester, Inglaterra. Fue hijo de un anticuario especializado en libros que murió cuando él tenía solo 16 años de edad. En 1876, a los 20 años, consiguió una beca para estudiar física y matemáticas en la Universidad de Cambridge y fue admitido en el Trinity College. En 1880 entró a trabajar en el laboratorio Cavendish. Thomson, en 1884, sucedió a Lord Rayleigh en el puesto de director del Cavendish, aunque la universidad había querido nombrar a William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, que prefirió quedarse en Glasgow. Thomson fue también presidente de la Royal Society y ganó el premio Nobel en 1906. JJ le decían. Y en 1918 fue nombrado Máster del Trinity College. Entre sus alumnos se encontraron Ernest Rutherford. En total, 7 de sus discípulos obtuvieron también el premio Nobel. JJ Thomson murió el 30 de agosto de 1940. Vamos al caso del electrón. En 1897, Joseph John Thomson realizó su famoso experimento con el tubo de rayos catódicos, una estructura de cristal a la que se le había hecho el vacío. Cuando las placas metálicas del tubo se conectaban a una batería y se generaba corriente eléctrica, podía observarse que el interior del tubo comenzaba a brillar. Thomson pensó que los rayos catódicos eran partículas infinitesimales que se producían en el cátodo y eran atraídas hacia el ánodo. Descubrió que la trayectoria de estas partículas se alteraba mediante un campo eléctrico. A esa partícula muy pequeña y de carga eléctrica negativa la llamó corpus. Thomson en 1904 elaboró un modelo atómico en base a estas ideas. Los átomos eran pequeños panqués con pasas, donde las pasas figuraban como los electrones cargados negativamente dentro de un espacio positivo donde los electrones estaban dentro. En 1908, Ernest Rutherford cambió el modelo de su maestro y propuso un nuevo modelo, un núcleo pequeño y denso de partículas positivas en el centro, rodeadas por una serie de remolinos de electrones. Después podríamos mencionar al modelo atómico de Bohr de 1913, análogo o metafórico a un sistema solar, y así sucesivamente. Esa es a muy grandes rasgos la historia del descubrimiento del electrón y la que se muestra en los libros de texto de física. Pero en realidad podríamos decir que Thomson descubrió el electrón. Usualmente asumimos que el electrón fue el resultado histórico de los experimentos con rayos catódicos y de una serie de sucesos de investigación inevitables y perfectamente conectados lógicamente unos con otros. Pero esta cronología lineal no es la única forma de explicar el desarrollo de la física de partículas o de la ciencia en general. En primer lugar, habría que comentar que Thomson no realizó los experimentos y después, por un método inductivo, descubrió al electrón, sino que sus ideas acerca del principio de unidad de la materia le permitió deducir y después, a partir de experimentos, proponer los corpúsculos. Thomson no partió de cero. Como es común en la ciencia, se basó en ideas previas. Y cometaríamos un grave error en querer localizar tan precisamente en el tiempo y el espacio la construcción de un concepto como el de electrón en un solo episodio. En realidad, la construcción de la idea del electrón requirió del trabajo, las ideas y discusión de muchos actores,
que no solo se limitaba a la física, sino también incluía los avances de la química de la época. Thomson, por ejemplo, discutió los trabajos realizados por John Mayer en 1878 en relación a la constitución de los átomos. Thomson llamó a la partícula de los rayos catódicos corpúsculo. El nombre de electrón fue introducido por John S. Stoney en 1891. Y en 1894 fue retomado por el teórico británico Joseph Larmor para denotar las características electromagnéticas del éster. Thomson veía que sus corpúsculos diferían del electrón de Larmor. De hecho, Thomson insistía en llamarlo corpúsculo incluso hasta 1915. Fue a iniciativa de Lorentz, otro físico, que sin tomar en cuenta las diferencias y por razones de simplicidad decidió referirse a los corpúsculos de Thomson como electrones. Ahora bien, los corpúsculos de Thomson no serían inequívocamente electrones, tal como hoy pensamos que son. Tienen características y propiedades diferentes. Electrones son representaciones de entidades que cambian sus características con el tiempo y donde se pierden y ganan propiedades. El modelo de Rutherford no probó que el modelo del maestro estuviese equivocado, en el sentido de que este modelo fue sustituido también por nuevos modelos, supuestamente cada vez más verdaderos. Los modelos en realidad son más eficientes matemáticamente o más acordes a la metafísica de una época. Así, el electrón no es una partícula de la realidad tal cual es, sino un concepto cambiante que es muchas cosas diferentes a lo largo del tiempo. El trabajo del científico no es entonces descubrir los secretos de una realidad ya dada, sino la de construir teorías y explorar en qué sentido corresponden con el mundo. Pero esta correspondencia no es espejo de la naturaleza. Las entidades que hay en el mundo dependen en gran parte de nuestra propia imaginación y de nuestros supuestos teóricos y de nuestros elementos instrumentales y matemáticos. Pero si bien no son solo construcciones lingüísticas, tampoco son directamente equivalentes a una realidad transparente, objetiva, inequívoca y permanente. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.